Uno de los temas más impresionantes y más fascinantes de la Biblia es la segunda venida de Cristo. Este tema es tan importante que ocupa la mente de muchas personas. Nosotros hoy vamos a tratar de cubrir lo más que podamos para que este tema quede claro en la mente de los que nos escuchan. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, nuestro Señor Jesús confirmó a sus discípulos y les animó a que no se preocuparan. Y les dijo de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí miramos la confirmación de nuestro Señor Jesús, asegurando que Él iba a retornar de nuevo a la tierra y que iba a tener una reunión especial con sus discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11, encontramos donde seres celestiales se comunican con los apóstoles y les aseguran que Cristo va a volver de la misma manera como Él se fue. La Biblia dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto nos demuestra a nosotros que la venida de Cristo va a ser una venida visible, algo que se va a poder presenciar por las personas. Así como Él se fue, así también volverá. Pero aún más, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 7, nos asegura que la segunda venida de Cristo será algo visible, algo audible, y que todas las personas lograrán verlo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, encontramos la siguiente declaración: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Apocalipsis 1, 7. Aquí se hace una declaración donde dice: viene con las nubes. Y allá vimos que unas nubes lo encubrieron de los ojos de los discípulos. Y aquí está diciendo que todo ojo le verá. Cuando dice aquí todo ojo le verá, no se está explicando de una clase de personas, sino que todas las personas que estén vivas en ese momento podrán presenciar este gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Además, sigue aclarando que incluso los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. No hay ninguna excepción. Todos presenciaremos, si estamos vivos, ese momento. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 30, encontramos una declaración muy importante y quiero compartir con ustedes. Mateo 24, verso 30, dice de la siguiente manera: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. No hay excepción. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. El énfasis es puesto porque hay algunas creencias que Jesús aparecerá en un lugar, aparecerá en otro cuando Él venga y Él mismo dice: si te dicen que está en este lugar, si te dicen que está en la cámara o en el desierto, dice, no lo creáis, porque aquí dice que todas las tribus de la tierra le podrán ver y se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con aquella gloria con que se fue, con esa misma gloria volverá. En el libro de Lucas, capítulo 9, en el verso 26, encontramos otra declaración que afirma que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser algo audible, va a ser algo que todos lo van a ver. Lucas, capítulo 9, verso 26. Y dice de la siguiente manera: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,
de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. En otras palabras, aquí miramos que no va a ser algo que va a pasar por alto, algo que va a ser en secreto. Viene la gloria del Padre, la gloria de los ángeles y su gloria. Ahora surge la pregunta, cuando Cristo venga, ¿cuántas personas que estarán presentes? En el libro de Mateo, en el capítulo 25, verso 31 al 33, encontramos una declaración que despeja cualquier duda de la venida de Cristo. Esto no puede pasar sin advertencia. Y dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de la gloria. ¿Por qué dice se sentará sobre el trono de la gloria? Porque ahora mismo Jesús está sentado en un trono de la gracia. Nosotros vivimos en el reino de la gracia, donde Él nos extiende la oportunidad para podernos arrepentir, para podernos gozar de las victorias de Cristo y hacerlas nuestras. En el verso 32 dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es impresionante porque habla que en aquel tiempo solo habrán dos clases de personas y se podrá distinguir. A una las compara con las ovejas, que representan el carácter de Cristo, y los cabritos representan el carácter de un ser que no está quieto, un ser que le cuesta obedecer, que no es domable fácilmente. Así serán distinguidas las dos clases de personas cuando nuestro Señor venga. Y dice aún más en el verso 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí se hace la separación. Antes no podemos hacer separaciones. Tenemos que entender que habrán dos clases de personas vivas. Pero en estas dos clases de personas, que son los buenos y los malos, en estas dos clases hay una subdivisión. Los buenos que están vivos y los buenos que están muertos. Están los malos que están vivos y los malos que están muertos. Entonces Dios, cuando desciende a esta tierra, Él trata primero con los buenos, los que están vivos, y con los que están muertos. Y vamos a comprobar esto, lo vamos a afirmar leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Por favor, si podemos abrir nuestras Biblias una vez más en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. El apóstol Pablo, explicando esta situación, dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para Cristo la muerte era un sueño. Cuando le dijeron Lázaro murió, Él dijo: no, Lázaro duerme. Los apóstoles tienen el mismo concepto y ellos dicen aquí: más que no ignoréis acerca de los que duermen, en otras palabras, los que están muertos. En el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Nuevamente vuelve a decir, ¿qué quiere decir dormir en Jesús o haber muerto en Jesús? Son aquellas personas que murieron haciendo la voluntad de su Señor, que murieron cumpliendo sus mandamientos en obediencia, haciendo las obras que Él les mandó hacer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea que no es garantía de nosotros, es la palabra del Señor que garantiza este acontecimiento. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no nos vamos a ir antes. No van a quedar después que ya unos van a estar en el cielo y luego va a venir por otro grupo. No, mire lo que dice: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que no murieron en Cristo no van a resucitar en la segunda venida de Cristo, mi hermano. Aquí está claro. Vamos a ver más adelante cuándo resucitan ellos, pero aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En el verso 17,
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a los otros en estas palabras. ¿Qué quiere decir acá? Que los que estemos vivos vamos a ser levantados, dice que vamos a ser arrebatados, y los que están muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. No van a tener señas de muerte, no van a tener enfermedades, no van a tener arrugas de la vejez, van a ser completados. El Señor les va a dar un cuerpo glorificado. Vamos a verlo en Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 51 hasta el verso 55 encontramos esta declaración. Es más, como eso es algo que para muchas personas es difícil creerlo, el mismo apóstol dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. Es un misterio, ni él puede explicar ese gran acontecimiento que vamos a ser transformados. ¿Cómo? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, unos van a estar vivos y otros van a estar muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Haga la prueba. Cierre y abra sus ojos. Eso no toma pero ni un segundo. Y dice: a la final trompeta, nuevamente vuelve a mencionar la trompeta que menciona en Primera de Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Obviamente, como con este cuerpo no vamos a poder viajar al centro del universo. El Señor nos da un nuevo cuerpo, nos da una materia diferente, pero vamos a poder reconocernos los unos con los otros. Más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Cuál es la victoria? Que Cristo nos dio la vida eterna, nos transformó, nos cambió físicamente. Ahora, en el libro de Filipenses capítulo 3, en el verso 20 y 21, corroboramos que de hecho Cristo nos va a dar un cuerpo como el que Él tiene ahora allá en el cielo. Capítulo 3 de Filipenses, en el verso 20 y 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, hablando de la segunda venida, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil. ¿Por qué es vil? Porque puede perecer, se enferma, se destruye, se envejece, se llena de dolores, de achaques, para que sea semejante a su cuerpo glorioso. En otras palabras, ya no va a ser un cuerpo pecaminoso, según el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, así todas las cosas. Impresionante. Entonces eso va a ser algo que no puede pasar por alto, es algo que no se va a ignorar, no es algo que va a ocurrir invisiblemente. No, hermanos, esto va a ocurrir y van a haber grandes acontecimientos, y lo vamos a ver aún más en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 43. Vamos a leer Mateo 13 en el verso 43. El Señor Jesús dice lo siguiente: 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, aceptadlo. Si usted está escuchando, acéptelo en su corazón, vívalo, créalo, porque esto es dicho por nuestro Señor Jesús. Ahora la pregunta que queda en el aire y que la tenemos que contestar es: ¿qué pasa con los malos? Los malos que están vivos tienen que tener una consecuencia. Ya los que murieron sin Jesús no tienen resurrección en ese momento. Pero los malos les ocurre algo bien impresionante. En el libro de Apocalipsis capítulo 6,
Si abrimos el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, en el verso 14, vamos a encontrar una narrativa que aclara lo que va a pasar con los malos. Apocalipsis 6, 14 hasta el 17. Hablando de la segunda venida de Cristo, dice, y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Aquí no está haciendo acepción de persona. Aquí volvemos a tocar aquel texto de Apocalipsis 1:7, cuando dijo, y todos los linajes de la tierra, y todas las tribus de la tierra, dice en Mateo, verán al Hijo de Dios venir en las nubes. Y aquí dice que los capitanes, los ricos, los poderosos, los magistrados, envuelve las clases sociales poderosas con los políticos, con los gobernantes, con los pobres, con los que están sufriendo. Claramente dice que todos estos que no hicieron la voluntad de Dios van a buscar cómo esconderse. Y en el verso 16 continúa diciendo, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado. Aquí está el momento. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, la pregunta que ellos mismos se hacen, porque ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque ellos no tuvieron la fe en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, los hijos de Dios están siendo levantados al mismo tiempo que a ellos les ocurre lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Abramos la Biblia. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 10. Esto es serio, porque aquí está la respuesta que dice, ¿y quién podrá estar firme? Obviamente ellos no podrán. Según de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es un inicuo? Un inicuo es una persona que practica la iniquidad sabiendo hacer lo bueno, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, y se comportaron de una manera diferente y en contra de la voluntad de Dios. Entonces le dice de una manera clara que el Señor los matará con el espíritu de su boca y los destruirá con el resplandor de su venida. En el verso 9, aquel inicuo aclara quiénes son estos inicuos. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Esto nos está arrojando una gran luz, hermanos. La luz que nos está arrojando es que los milagros no son una señal de que tenemos la voluntad de Dios con nosotros. Porque dice que aún Satanás va a hacer prodigios, señales mentirosas, milagros. Y ellos caen en esa trampa. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Esto lo que está diciendo es que Dios va a permitir que estas personas sean engañadas, que sean guiadas al error por espíritus malignos, así como fueron guiados muchas personas de los cuales se apartaron del Señor. Que el Señor permitió que los espíritus malos hicieran maldad, y aún a los hijos de Dios le causan maldad. Por ejemplo, le voy a dar una cita. En el libro de Job, cuando usted lee en el libro de Job la historia de este noble hombre, Satanás se presenta ante Dios y lo desafía a Dios. Y Dios le dice, está bien, puedes quitarle todo lo que tiene, no lo toques. Dios le da permiso. Lo mismo pasa con este caso aquí, que esta gente de su propia voluntad se hacen malos. Entonces Dios permite que queden atrapados en las garras de los espíritus malignos. Por eso dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. En el verso 12, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Entonces preguntemos, ¿qué es verdad? Y nosotros conocemos que la Biblia tiene 5 verdades
que hacen una sola verdad, el sistema completo de la verdad, y son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Biblia y la santa ley de los 10 mandamientos. En este punto debemos de entender, por ejemplo, en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en Salmos 119, 142 dice claramente, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, es un sistema de verdades que nosotros debemos de aceptar y ponerlas en la mente, ponerlas en el corazón para poder estar en paz con Dios, porque dice que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, miremos unos textos más. En el libro de Mateo 24, versos 38 y 39, dice de la siguiente manera. Mateo 24, 38 y 39 dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, cuánta excitación hay hoy día. Política, hay guerras anunciadas, deportes, eventos. La gente no tiene tiempo. La gente está asfixiada y no pueden atender a la palabra de Dios. No pueden escuchar la palabra de Dios. Y así estaba la gente antes del diluvio, comiendo, bebiendo, casándose, celebrando, hasta que vino el diluvio, dice, y se lo llevó a todos. El libro de Lucas vuelve a hacer una repetición de esto, pero le agrega otro ejemplo. Lucas 17, busquemos el capítulo 17 en el verso 26. 17:26 nos da otro ejemplo de lo que está sucediendo en ese momento y dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando venga Cristo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Ahí se dieron cuenta que ya no había más retroceso. En el 28, asimismo, también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, en la ciudad de Sodoma era rampante la homosexualidad, la prostitución, la violencia, el robo, matar, las sangres se troncaban con sangres, se perdía el valor moral de las cosas, no había temor de Dios. Entonces Dios tuvo que destruir a esta gente porque ellos no había nadie que les hiciera cambiar. Entonces el Señor les mandó fuego del cielo, pero ellos no creían hasta el día que Lot salió y el fuego les estaba cayendo. Entonces allí fue donde ya era muy tarde para arrepentirse. Entonces así dice, así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como en los días de Sodoma, que le llovió fuego y azufre. Ahora la pregunta es, los malos, ya muertos, ¿qué pasa con ellos? En el libro de Jeremías, en el capítulo 25, en el verso 31 hasta el verso 34, encontramos una profecía que va a ser cumplida en toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un litigio y muchas personas se preguntan, ¿qué va a pasar con los malos? Aquí está la respuesta. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra porque Jehová tiene litigio, o sea, tiene pleito con las naciones. No dice con el país o no dice con la nación de Israel, con la nación de Babilonia. No, dice que tiene pleito con las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Ya no está hablando del castigo de los hijos de Dios que van a sufrir. No, dice que los impíos serán entregados a espada. En el verso 32, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará sobre los confines de la tierra. Y en aquel día, los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra
hasta el otro extremo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque claramente leímos allá en el libro de Mateo que dice que el Señor lo va a matar, va a destruirlos. Y encontramos en el libro de Segunda de Tesalonicenses la misma expresión. Dice que los va a matar con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Entonces los malos que están diciendo a las piedras, caed sobre nosotros, a las montañas caigan sobre nosotros, en aquellos terremotos, en aquel tumulto, dice que quedarán como estiércol. Aquí lo dice la profecía. No se endecharán, o sea, nadie los va a llorar, nadie los va a velar, nadie los va a recoger, nadie los va a enterrar, porque no hay nadie en la tierra. Todos quedan muertos. Todos desaparecen en el aspecto de que dejan de vivir los malos. Y como los malos que ya estaban muertos no resucitan, por lo tanto, no tienen razón de estar en esta ocasión. Pero en el verso 34 de esta profecía hay una advertencia para los que enseñamos la palabra de Dios si no la enseñamos correctamente. Y dice, aullad pastores y clamad, y revolcaos en ceniza mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vasos preciosos. ¿A quién está mencionando aquí? Está mencionando a los pastores de los rebaños, que no enseñan a la gente correctamente a vivir en paz con Dios en esta vida y prepararse para la vida venidera. No les enseñan la justificación por la fe correctamente, no les enseñan la justicia imputada, la justicia impartida, la justicia imputada, nuestro pasaporte al cielo, la justicia impartida, nuestra idoneidad para vivir en el cielo. Estos pastores se olvidaron de sus rebaños, se olvidaron de sus majadas, se olvidaron y se fueron por ahí sin enseñarle al pueblo qué era la responsabilidad que tenían. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa de esta condición? Bien sencillo, hermanos. La Biblia no esconde nada. En el libro de Isaías, capítulo 24, verso 3 y 6. Isaías 24, verso 3 y 6. Usted escuchará las razones por las que Dios tiene este litigio con las personas. Y aquí lo vamos a encontrar y dice, del todo será vaciada la tierra. Note bien que no la va a destruir, sino que dice que la va a vaciar y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió debajo de sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Entonces, aquí está hablando que el hombre quebrantó todas las cosas que Dios estableció normalmente para que nosotros viviéramos, y dice que quebraron el pacto sempiterno, o sea, siempre eterno, eternalmente, un pacto que se conoce como los 10 mandamientos. Entonces, aquí miramos la causa por la cual Dios tiene litigio con la gente. Dice que se contaminó la tierra se inficionó, dice en otras versiones. En otras versiones dice la tierra se corrompió bajo sus moradores. Cuánta contaminación, construir y la naturaleza se va destruyendo. Especies que han desaparecido completamente por causa del amor al dinero. La corrupción que existe en el humano es causada por Satanás y las consecuencias van a ser fatídicas. Ahora, hay otra profecía en el libro de Jeremías capítulo 4. Jeremías 4 en el verso 23. Quiero que lo leamos de una manera especial. Escuche lo que dice acá. Miré la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. El profeta está mirando la tierra después de esa catástrofe de la segunda venida de Cristo, la catástrofe para los impíos, para las personas que no quisieron aceptar al Señor como su Salvador. Dice que la mira vacía
la mira desordenada y los cielos y no había luz. ¿A qué se parece esto? Al principio, cuando Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y no había luz. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Entonces, la misma condición, porque ya no hay vida, ya no hay razón para que este planeta estuviera iluminado o tuviera la presencia del Espíritu Santo. En el verso 24 dice, miré los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. 25, miré y no había hombre alguno y todas las aves del cielo se habían ido, se murieron. Miré y he aquí la tierra fértil, era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de Jehová, delante del furor de su ira. Porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada, mas no la destruiré. Es claro que Dios hizo una promesa, que alguien iba a heredar esta tierra para vivir con su descendencia, por lo tanto él no la podía destruir, no la puede destruir. Lo que hace es que la vacía de toda la maldad que hay en el ser humano. Y más adelante dice así, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, dice Jehová, lo determiné y no me arrepentiré ni me retraeré de ello. Entonces miramos claramente que los malvados no van a ir a ningún lado, quedarán como estiércol. La tierra quedará vacía, no va a haber gente allí para que esté trabajando, cosechándola. No, nadie va a andar corriendo para arriba y para abajo porque Él ya los mató con su venida. Ahora en Sofonías, en el capítulo 1, Sofonías 1, versos 2 y 3, dice de la siguiente manera: destruiré del todo las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías capítulo 1, verso 2 y 3. Destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Impresionante. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, cuando nosotros miramos esto es una advertencia grande. Si nosotros queremos sobrevivir a esto, nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador personal. No solo que Él murió en la cruz del Calvario y que sufrió, no, sino aceptar esa muerte que fue por nosotros y cambiar nuestra vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, 1 al 2 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios quiere que evitemos esta catástrofe. Ahora, la pregunta que vamos a hacer, ¿quién queda en esta tierra? ¿Quién queda caminando en esta tierra para arriba y para abajo? Esa es una pregunta que la vamos a contestar de la siguiente manera. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, nosotros encontramos una narrativa impresionante de lo que va a suceder. El profeta, el vidente de Patmos, como se le conoce, hace una narrativa de la segunda venida de Cristo de la siguiente manera. Y dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua
que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Ahora es que vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que viene y que tenía la llave del abismo. ¿Qué abismo? Hermanos, este abismo no es nada más ni nada menos que la tierra desordenada y vacía. Si usted mira el concepto de abismo al que la Biblia se refiere aquí, solo váyase al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, porque la palabra abismo se aplica también a un lugar donde no hay orden, donde usted no puede poner un pie, usted no sabe qué hay más adelante, un lugar oscuro. Y como la tierra no tiene luz, no tiene presencia, no tiene nada, entonces se le conoce como el abismo. Y aquí lo está diciendo la Biblia en Génesis 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ponga juntos los puntos. Jeremías dice allá que la tierra iba a ser asolada. Isaías dice la tierra va a ser vaciada. Sofonías dice vaciaré la tierra y quedará vacía y quedará desordenada. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos vamos de nuevo al capítulo 20 de Apocalipsis y logramos entender que el abismo del cual está hablando aquí es la tierra vacía. Satanás queda confinado a este planeta sin tener a quien engañar. Los únicos seres que están con él son los mismos demonios que él engañó en el cielo, y que el libro de Apocalipsis dice que él trajo la tercera parte de los ángeles con él, los que se rebelaron. Ellos son tan malos como el diablo ahora y andan juntos con él en este planeta, pero no tienen a quién engañar. Porque, hermanos, debemos de entender que el poder de Satanás reside en nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros aceptamos sus tentaciones, cuando nosotros decidimos pecar por sus sugerencias, por su presión, por su forma de conducir la vida humana, nosotros le damos fuerza. Por eso Jesús dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Así lo dice en la palabra. Cuando nosotros resistimos al diablo, él se aparta, él queda sin poder. En el verso 3 de Apocalipsis 20, y le arrojó al abismo y lo encerró. En otras palabras, le quitó la potestad de poder engañar a la gente, porque los santos están en el cielo para ese momento y los malos o los pecadores están como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces él no tiene a quien engañar. Y puso sellos sobre él. En otras palabras, él no puede salir a ningún otro lado, para que no engañe más a las naciones, porque quitó la vida de la tierra, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Quiere decir entonces que Satanás podrá, después de los 1000 años, tener un poco de acción, pero nosotros vamos a ver por qué, hermanos. Por ahorita, en este momento, entendamos, él está atrapado. La pregunta es, ¿a dónde vamos a estar nosotros? ¿A dónde van a estar los hijos de Dios? En el verso 4 dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, los santos, las personas que lucharon por la verdad, las personas que murieron por la verdad, que sufrieron, y los que no sufrieron pero murieron fieles, dice que van a estar allá, pero que vivieron por el testimonio de Jesús. Los miró allá a los santos, y van a estar sentados, dice, en tronos haciendo juicio. Y dice que van a reinar y vivir con Cristo por 1000 años. Reinar y juzgar. ¿A quiénes vamos a juzgar? Ya lo va a ver usted. Aquí es donde viene la parte que les había dicho yo, que los malos que estaban muertos no resucitan en la segunda venida de Cristo.
entendiendo el texto 4, que está hablando de los que habían muerto en Cristo, los que duraron con Cristo, los que lucharon con Cristo, dice que están en el trono. Mas en el verso 5 dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que murieron sin Jesús. Los que quedaron muertos en la segunda venida de Cristo, porque en el verso 4 se está haciendo referencia solamente a aquellos que estaban con Jesús. Ahora fíjese bien en el verso 6. En el verso 6 se complementa una parte del verso 5 que dice, esta es la primera resurrección. Entonces uno dice, ¿cuál es la primera resurrección? En el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Sabes qué vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a estar juzgando a todos los individuos que no se salvaron. Y vamos a estar juzgando aún más al diablo y a todos sus ángeles. Por eso es que son 1000 años. Dios nos presentará como en una película, como en un video, la vida de cada una de estas personas, porque los libros se abrirán y ahí se mirará todo lo que pasó con aquellas personas. Ahí vamos a preguntar, ¿por qué no se salvó fulano? ¿Por qué no se salvó sutano? Habrá llanto, pero dice que el Señor nos va a enjugar las lágrimas, nos va a quitar las lágrimas cuando Él nos muestre por qué X o Y persona no se salvó. Y usted dice, hermano, pero ¿dónde dice en la Biblia eso? En 1 Corintios, capítulo 6, en el verso 2 y 3. Por favor, 1 Corintios, capítulo 6, verso 2 y 3. Dice de la siguiente manera, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí está, miren, vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? En otras palabras, cuando hay diferencia entre los hermanos, cuando hay un problema, una falta de comprensión, tenemos que arreglarnos como hermanos. Por eso Él les está diciendo esto a los corintios y les hace ver que más bien vamos a juzgar al mundo. Y en el verso 3 aún les pone más peso en su conciencia cuando les dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Por tanto, si tenéis juicio de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces, Él nos apela que no estemos con indiferencias, con problemas, con pleitos en la iglesia, porque vamos a tener cosas más grandes. Y una de las cosas más grandes es que vamos a juzgar los ángeles y vamos a juzgar a los pecadores que no aceptaron al Señor Jesús. Volvamos al libro de Apocalipsis, porque estamos tratando este punto en el capítulo 20, que es trascendental para lograr entender qué va a pasar después, qué pasa con los malos, porque esto tiene un final malo para los malos, pero para nosotros tiene un final muy feliz. Entonces, aquí dice, bienaventurado y santo, dice, porque reinarán con Cristo por 1000 años. Ahora en el verso 7 viene un poquito la cosa más pesada, porque aquí aclara qué pasa con Satanás. Y dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, en este punto nosotros miramos que al final de los 1000 años, cuando el juicio termine en el cielo, entonces venimos de regreso aquí y dice que Satanás será suelto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que los otros muertos no resucitarán sino hasta el final de los 1000 años. Los malos vuelven a vivir, Satanás tiene material de nuevo para seguir engañando. Y como estas personas, la muerte no cambia el carácter de las personas, entonces ellos quedan con el mismo pensamiento. ¿Y cómo los resucita? Bien, en el capítulo 21 de Apocalipsis, por favor, capítulo 21,
dice de la siguiente manera, capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía de Dios, del cielo. Estoy leyendo Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía de Dios, del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. ¿Se da cuenta? Cuando esa ciudad viene descendiendo del cielo, la presencia de Dios mismo hace que los muertos que no adoraron a Cristo resuciten al final de los 1000 años para recibir su sentencia final. Entonces Satanás los vuelve a engañar. Te diría, hermano, pero ¿cómo se puede probar eso? Aquí sale en la Biblia, en el verso 8 del capítulo 20, Apocalipsis 28, dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Ellos ya están resucitados. Y cuando dice Gog y Magog, esto es la corrupción total. Los enemigos de Dios están representados por estos, un rey y una nación, Gog y Magog. Y ellos van y hacen algo increíble porque ellos siguen a su líder. Como les digo, la muerte no los cambió. En el verso 9, mire cómo ellos obedecen a Satanás. En el verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿De dónde sale esta ciudad? Ya lo leímos en Apocalipsis 21, desde el verso 2 y 3, que esta ciudad desciende del cielo. Es una ciudad literal, es una ciudad real. Esto fue lo que Cristo fue a preparar para nosotros. Y dice que cuando esta ciudad desciende sobre la faz de la tierra, entonces la gente vuelve a vivir, los malvados. ¿Por qué? Porque Cristo los resucita. Entonces en el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Espérenme un momento, aquí tenemos que entender algo. Ellos van a subir sobre la ciudad, la van a atrapar, van a atacar, la asedian para tomarla y quitarla de los santos. Pero dice que del cielo desciende fuego y los consume a ellos primero. Y la tierra por primera vez se convierte en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí no hay más retroceso. Una vez el fuego lo consumió, nunca más volverá a existir. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Entonces esto descarta cualquier posibilidad de que los malos que mueren están sufriendo en un lago de fuego, que están sufriendo en un infierno, porque aquí mismo dice que el mismo Satanás es lanzado en eso. Por eso es por primera vez este acontecimiento se da, que por primera vez existe. Donde dice, y donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está la bestia. Hermanos, la bestia no es un animal, no es un ser literal que usted pueda ver. La bestia es un sistema. La bestia es un sistema sociopolítico religioso que está siempre tratando de contradecir a Dios. La bestia siempre está tratando de gobernar la mente de los humanos, especialmente la de los hijos de Dios, y todos los que participan en ese sistema están allí quemándose. Todas las personas que apoyaron, los ricos, los poderosos, los militares, los reyes, que apoyaron eso, están quemándose allí. Y dice, el falso profeta no es un hombre. El falso profeta representa a todas las personas que negaron la ley de Dios, que profetizaron mentiras, que enseñaron a la gente a cometer adulterio y fornicación espiritual, que no entendieron la Biblia correctamente y así le enseñaron a las personas. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte, entendemos que allí es el final del diablo, de sus demonios y de las personas que lo siguieron. La pregunta dice, por siempre jamás. Cuando nosotros miramos esta escritura es que van a ser destruidos para que nunca más vuelvan a existir.
Eso quiere decir siempre, jamás. Mi hermano, después de esto, Dios restablecerá la tierra. Dios volverá a poner a la tierra en su estado normal para que los justos la habiten. ¿Quieres tú vivir en esa tierra? ¿Quieres recibir una tierra donde el león y el oso estarán juntos con el buey y con la oveja, y juntos dice que un niño los pastoreará? Dios establecerá todas las cosas en orden de nuevo, como la tierra se la dio a Adán y se la dio a Eva. Así Dios pondrá todas las cosas en un nuevo sistema, donde no habrá pecado, solo habrá vida, felicidad. Yo te invito en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, la hora en que tú estés viendo este estudio, de que reflexiones y te pongas en las manos de Dios para que no vayas a sufrir la segunda muerte, porque Cristo por eso lo pagó en el Calvario. La muerte de Cristo nos salva de la muerte segunda. Acéptalo hoy. Ven a Jesús y entrégale tu alma para que podamos estar juntos y vivir con Él para siempre. Es mi oración y mi deseo en el nombre de Jesús.